Bueno, buen día. Una vez más, hoy nos toca compartir el tiempo del culto de domingo de nuestra iglesia a la distancia, pero estamos agradecidos al Señor por la oportunidad de poder eh, llegar a las casas a través de esta herramienta del internet y poder compartir el mensaje de su palabra. Así que, ¿qué les parece si oramos? Y después comenzamos el estudio de la palabra de esta mañana. Padre, gracias por el regalo que nos has dado de tener una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y, Señor, tu palabra es la que habla con verdad en un mundo de confusión, la que puede no solamente darnos la verdad, sino transformar nuestro corazón para que abracemos esa verdad y vivamos de acuerdo a ella. Tu palabra es viva y es eficaz y puede discernir, Señor, lo que nuestro propio corazón no puede entender. Y tu palabra, Señor, quebranta nuestro orgullo, transforma nuestra vida, da vida, Señor, y edifica tu iglesia. Y por eso es que ahora, en este momento, queremos sujetarnos a tu verdad, queremos abrir tu palabra y dejar que ella hable a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que en el lugar donde hoy el mensaje de tu palabra llegue, tu espíritu pueda obrar y pueda acompañar la proclamación de tu palabra con esa obra poderosa que tu espíritu hace también para convencer y traer fruto en nuestras vidas. Te pido, Señor, que guíes este momento, úsalo para edificar tu iglesia y traer salvación al mundo también. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana quiero compartir una vez más un texto que habla de la situación que estamos viendo todos. Y creo que algo en lo que estaríamos de acuerdo, que todos percibimos, es que además de ver una situación real que se está desenvolviendo en todo el mundo, hay otra situación que estamos viviendo y enfrentando, y es el temor que esta pandemia ha generado en la sociedad, en los corazones de cada individuo. Y hay muchos que están intentando frenar esta avalancha de pánico y temor que se siente en el mundo entero, y otros que lo están alimentando. Pero dentro de los que intentan frenarlo, uno se da cuenta de que hay muchas formas en las que se busca hacer esto. Estaba esta mañana escuchando a un pastor muy reconocido que estaba a su iglesia y diciendo de que todo lo que estamos viendo y escuchando del coronavirus no es nada más que una mentira de Satanás, que la ha sembrado en el mundo entero, y que Satanás a través de esta mentira está logrando intimidar y atemorizarnos. Y él decía, bueno, el coronavirus no es más que una simple gripe que se ha exagerado de una manera increíble, y que el diablo evidentemente lo está usando de esta manera. Y claro, vos ves por un lado personas que tratan de minimizar la situación para que no haya temor. Tenés otros, ¿no es cierto?, como presidentes muy influyentes. Pienso en Trump, que en estos últimos días ha estado hablando sobre la situación y diciendo de que en realidad es una situación que la van a superar relativamente fácil, que se ha invertido muchísimo dinero y que entonces pronto todo va a volver a la normalidad, y que se va a poner en marcha el país y la producción nuevamente. Y bueno, él trata de generar una sensación de seguridad con estas promesas que hace de cómo todo va a resurgir y a volver a estabilizarse.
Y claro, en medio de todas estas promesas, muchos perciben que estas promesas no tienen fundamento. Y ya sea por ignorar el problema o por hacer esta clase de promesas, lo que se intenta es tratar de traer una cuota de paz y tranquilidad a toda esta situación. Pero ¿cómo se frena el corazón de un mundo que ve desboronarse todo en lo que ha confiado? Un mundo, ¿no es cierto?, donde ve que se viene abajo toda esperanza de lograr muchos de los sueños que abrazaron por tanto tiempo, donde ve en riesgo su vida misma y piensa, ¿no es cierto?, que se va a desboronar su vida frente a un virus que no se puede detener. Y mira, ¿no es cierto?, el sufrimiento que le espera si es que se contagiaría de ese virus, y cómo se frena el temor en esa persona. Es que nada de esto puede eliminar la ansiedad, el afán y el temor. La única respuesta real para el temor la dio nuestro Señor Jesús hace 2000 años, cuando Él en una colina, una montaña, ahí a las orillas del mar de Galilea, Él predicó su sermón más famoso, conocido como el Sermón del Monte. El que registra esto, el que nos cuenta las palabras que Jesús dijo en ese lugar, es uno de sus discípulos, el apóstol Mateo. Este hombre creció siendo judío, pero en algún momento él tomó su parte al lado del Imperio Romano al convertirse en un cobrador de impuestos. Así que su pueblo le odió desde ese día y él se dedicó a ganarse la vida y a hacer su fortuna estafando y manipulando y oprimiendo a los de su propia nación. Pero un día estaba sentado en la mesa de los tributos, cobrando los impuestos, y pasó el Señor, lo miró y le dijo, sígueme. Y Mateo escuchó esa voz, una voz con tanta autoridad, que le llevó a, en un instante, dejar todo lo que había sido la ambición de su vida para seguir a este maestro, que él ahora entendía que era el Mesías, el Salvador del mundo, el Rey prometido a Israel. Y con esa autoridad su vida fue transformada. Y él empezó a seguir al Señor y su vida cambió en tantas maneras, tanto así que su nombre mismo cambió. Él antes se llamaba Leví y después su nombre cambió y lo conocemos ahora como Mateo. Y él se convirtió en un discípulo del Señor. Él dejó todo para seguir al Señor. Durante sus 3 años de ministerio, Mateo siguió de cerca el ministerio de Jesús, escuchando, obedeciendo, siguiendo todo lo que Cristo le enseñó. Y cuando el Señor murió y resucitó, Mateo fue uno de los 12 apóstoles que llevaron el mensaje del Evangelio al mundo. Y no sabemos mucho de los detalles de cómo fue eso, pero algunos de los historiadores cuentan la historia de Mateo saliendo a evangelizar al norte de África y viviendo y muriendo por el Señor. Así que Mateo es uno de estos hombres que su vida fue transformada completamente, y él escribió su evangelio a su nación, a los judíos, en algún momento antes de la destrucción de Jerusalén, y su objetivo es mostrar a su propia nación que Jesús es el Mesías prometido. Y entonces este es el tema central de todo su evangelio, y intencionalmente él pone al inicio de su evangelio este discurso de Jesús. Mateo gasta más de una cuarta parte de todo su evangelio con las palabras mismas del Señor. Y esta es una de las secciones más largas, donde él pone y registra textualmente las palabras que Jesús dijo en ese monte. Y en realidad esto no está acomodado cronológicamente, porque en realidad muchas de las cosas que después Mateo cuenta sucedieron antes del Sermón del Monte. Pero Mateo lo pone al principio por lo importante que es este mensaje para todo el tema que él va a desarrollar. Es que el Sermón del Monte para Mateo es la base sobre la que el resto del mensaje se apoya.
porque en ese sermón Jesús va a delinear las características de su reino. Él va a expresar ahí la forma en la que sus seguidores van a vivir esa vida que él fue enviado a proclamar. Jesús predicó el Evangelio del Reino y este sermón es la explicación de Cristo de qué significa ser un seguidor suyo, qué significa vivir las dinámicas de este reino. En el capítulo 5, él arranca explicando muchas de estas pautas y estas normas que son tan contrarias a la forma en la que su sociedad entendía la vida. Jesús parece ir en contracorriente a toda la forma en la que su mundo piensa. Y en el capítulo 6, Jesús va a mostrar que el factor central que distingue a los que son parte de su reino es que estas personas viven una vida de fe. Una vida de fe que se expresa en muchas maneras, pero en el pasaje que hoy vamos a estudiar, en Mateo capítulo 6, esta vida de fe se demuestra en la forma en la que sus discípulos van a enfrentar el afán y el temor. Y Jesús va a ser muy claro en esto y va a hacerles un llamado a vivir una vida libre de temor y libre de afán. Pero esta vida libre de temor no está basada en la ingenuidad, en negar las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Tampoco está basada en falsas promesas. Vamos a ver en dónde se fundamenta esta vida libre de temores y afán. Y para esto vamos a leer el pasaje en Mateo capítulo 6, empezando en el versículo 25. Dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Así que pueden notar cómo comienza el Señor sus palabras con esta orden. Es muy directa, está muy enfocada, es muy resumida y es clara, pero es tan difícil de vivir para este mundo que no entiende cómo es que se vive esta vida. Pero esta orden es tan simple como esto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Bueno, este es el título del mensaje de esta mañana. No se preocupen, no se preocupen. Cuando Jesús dice no se preocupen, no lo dice de una forma indiferente a la situación. No lo dice minimizándola, ni lo dice con falsas promesas. Él lo dice con autoridad. Y Él lo dice en la única manera en la que se puede vivir. Ahora, antes de leer, de entender este mandato, quiero que preste atención cómo empieza el versículo 25, donde dice, por tanto os digo, por tanto os digo. Ese por tanto está conectando esta sección con lo que Jesús dijo antes. No tenemos tiempo para ver todos los detalles, pero en resumen, Jesús acaba de hablar de lo que significa vivir una vida enfocada en lo eterno, enfocada en los cielos, y no enfocada en lo terrenal.
y habló acerca de los tesoros y de lo que implica, ¿no es cierto?, hacer tesoros en la tierra, donde todo se desgasta y todo se desvanece, donde no hay seguridades ni garantías, y lo que significa hacer tesoros en los cielos. Y entonces ahora va a decir, por tanto os digo, por esto mismo les digo, no os afanéis por vuestra vida. Lo que está dando a entender el Señor es que una persona que hizo la meta y el propósito de su vida, lograr cosas en esta tierra, naturalmente va a vivir una vida afanada y turbada, pensando en cómo poder proteger todos sus intereses. Y cuando vea que todo su entorno se desborona, su corazón se va a quebrar. Pero en contrario a esto, del otro lado, cuando una persona pone su corazón y su meta y su vida en lo que es eterno, ahí es donde va a haber seguridad, ahí es donde va a haber descanso. Entonces, todo esto está conectado. Jesús le dice, por esto os digo, por tanto os digo. Solamente para la persona que vive una vida mirando lo eterno, una vida como extranjero y peregrino, es que esto va a poder ser cierto. Y ahí viene la orden, no os afanéis por vuestra vida. Esta palabrita que aparece acá, afanarse, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, 19 veces aparece. De las 19 veces, varias de esas veces, aparece en un sentido positivo. En el sentido positivo, esta palabra significa la ocupación de una persona que ama y que siente responsabilidad por otro, y por lo tanto va a hacer todo lo que tiene que hacer para poder suplir las necesidades de otro y cuidar de otros. Hay una forma positiva en la que podemos pensar en llevar una responsabilidad. Esta palabra aparece, por ejemplo, en Filipenses 2:20, cuando Pablo habla de Timoteo, y dice que a ninguno tiene como Timoteo, todos buscan lo suyo propio, y no lo que es del Señor. A ninguno tiene como Timoteo, y de acá usa la expresión en Filipenses 2:20, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahí es la misma palabrita, se interesa por vosotros. Es la misma palabra para afanarse. Pero en este caso, lo que vemos es Timoteo que está preocupado, pero en el buen sentido. Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para servir a sus hermanos, aunque le cueste su vida. Lo mismo aparece ahí en 1 Corintios 12:25, donde habla de la vida del cuerpo, y dice que los miembros todos se preocupan unos por los otros, y ahí usa la palabra se preocupan. Pero esta preocupación es esta preocupación sana, es este sentir de responsabilidad y de amor por otro. Y entonces esta persona hace todo lo que sea necesario para suplir necesidades. Se esfuerza por esto, esta persona se preocupa. Hay un sentido positivo de la preocupación. Pero claro, hay una forma negativa de preocupación y es la forma más frecuente de esta palabra. Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero tal vez el versículo donde aparece en una forma más clara es Filipenses 4:6, donde Pablo dice así, por nada estéis afanosos. Ahí está la palabrita, afanado, preocupado, por nada estéis afanosos. Fíjate lo amplio que es este concepto. Por nada, por ningún aspecto de la vida. Vamos a ver acá en el pasaje de Mateo que Jesús principalmente va a hablar acerca de mi vida económica. Pero Pablo amplía esto, dice, no, nada tiene que afanarnos, nada tiene que afanarnos. Y acá Pablo está hablando de la preocupación negativa, de la preocupación que nunca debe estar en la experiencia del creyente, que nunca debe estar controlando el corazón, por nada debe estar afanado, sino que debe ser conocida su petición delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, hay una forma de temor natural que Dios puso en el corazón del hombre y que es neutra, no es ni mala ni buena, es la forma natural en la que respondemos. Pensemos en esta situación que estamos viviendo. Hay una pandemia mundial y hay una expresión natural del corazón que siente amor, responsabilidad de otros. Y entonces un papá piensa en que tal vez su hijo se podría enfermar y contagiarse del coronavirus, y su corazón se inquieta, su corazón se duele. Esto es natural.
un hijo que piensa en sus padres que son mayores y piensa si se enferman, tal vez no sobrevivan. El corazón se duele, esto es natural. Pensamos en la situación económica y pensamos, ¿no es cierto?, en cómo va a afectar al mundo y toda la situación, cómo va a desenvolverse y traer tantos cambios en el mundo. Y todas estas formas de preocupación son naturales, son peligros reales. Entonces, pues, Matías, bueno, y entonces, ¿cuál es el afán pecaminoso? ¿Cuál es la forma negativa? ¿Qué es lo que no tiene que haber en nuestro corazón? Bueno, si bien esta forma de afán, dijimos, es natural, nuestro corazón está infectado con el pecado. Y esa forma natural de preocupación da lugar a que muchos pecados salgan a luz de nuestro corazón y tomen el control de nuestra vida. Y se convierta en una forma de afán y de preocupación que deshonra a Dios. Una forma de afán y que es prohibida por Dios. Cuando acá Jesús dice, no os afanéis, se está refiriendo a esa forma de afán. ¿Y cómo puedo detectar esa forma de afán? ¿Cuándo se cruzó la línea? ¿Cuándo el temor natural se volvió un afán pecaminoso? Bueno, pensémoslo de esta manera. En primer lugar, se volvió un afán pecaminoso cuando frente al peligro o necesidad, me apoyo en otro lado que no sea Dios. Cuando frente al peligro o la necesidad me apoyo en otro lado que no sea Dios. Cuando en vez de esperar la soberanía de Dios, mi corazón empieza a afanarse y a desear encontrar respuestas humanas. Entonces lo que hago frente a ese temor de que mi papá se pueda agarrar la enfermedad es abrir constantemente el YouTube para ver una vez más las estadísticas y ver una vez más las formas de combatir este virus y ver una vez más la forma en la que se está desparramando por el mundo entero y qué se está haciendo en el mundo y las decisiones que se están tomando y si salió la vacuna o no salió la vacuna. Y todo mi corazón está enfocado en eso. Y gasto más tiempo mirando YouTube que orando a Dios. Una cosa es la reacción natural de ese temor inmediato, pero la pregunta es, ¿a dónde me lleva ese temor? ¿Me lleva a una dependencia más clara, más viva, más constante en el Dios que me sostiene? ¿O me lleva a ese pánico? La semana pasada hablábamos de Santiago 4 y decíamos, lo que debemos decir en nuestro corazón es, si el Señor quiere, viviremos y haremos tal cosa u otra. ¿Reconocemos que Dios es soberano? ¿Que es su voluntad la que determina quién vive y muere? ¿O pensamos que somos nosotros? Lo dice el Salmo 31. En tu mano están mis tiempos, en las manos del Señor y son las suyas. Entonces es un afán pecaminoso cuando el afán me lleva a apoyarme en otra fuente de confianza y que no sea en Dios. Es un afán pecaminoso cuando frente al peligro, necesidad, no miro a Dios y sus propósitos, sino que me miro a mí y mis intereses. En vez de pensar en el plan que Dios está llevando a cabo, el plan de redención que Dios está obrando en este mundo, estoy pensando en mí. Estoy pensando en lo que a mí me concierne, en lo que son mis intereses, en la forma en la que yo pienso que hay algo que sería mejor o peor. Que nosotros vivimos luchando para tener el control de las cosas. Y cuando nos damos cuenta de que no las controlamos, eso sacude toda nuestra vida. Pero hay una realidad que tenemos que entender. Hay un Dios soberano que dirige toda la creación. Nada escapa de su control. Todas las cosas están bajo su dominio y Él está usando todas las cosas para sus propósitos. Ahora, sus propósitos no son iguales que mi agenda. Entonces yo veo que mi agenda está en riesgo y me angustio. Esa es una preocupación pecaminosa, porque no tiene a Dios como fin, sino que me tiene a mí como fin. Y el temor tiene este efecto en nuestro corazón. Usualmente el temor hace esto, ¿no? Me vuelve me centra en mí mismo.
pone toda la atención sobre mí. Cuando siento dolor, es difícil salir de ese dolor y mirar que hay un propósito que trasciende ese dolor. Y pienso solamente en ese dolor inmediato. Cuando estoy pensando en la situación que nos toca vivir, pensemos en el coronavirus. Puedo ver atrás de esto un Dios soberano que va a usar esto para su gloria. Aun cuando afecte mi agenda, aun cuando afecte mi salud, aun cuando afecte mi vida, puedo entender que Dios está obrando en un plano mucho más grande, que Dios no creó todas las cosas solamente para poder traer felicidad y estabilidad y confort a mi vida. Él creó todas las cosas para su propia gloria. Y claro, cuando yo entiendo eso, mirarlo a Él y amarlo a Él es mi mayor bien. Eso es lo que llena mi vida de satisfacción, una satisfacción real, ver su gloria. Y eso es lo que da sentido a toda la creación. Cuando uno piensa de esta manera, uno puede agradecer a Dios por todas las cosas que Él permite, porque sabe que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, porque saben que Dios va a obrar aún en las cosas que van a traer dolor y situaciones difíciles en nuestra vida para lograr esos propósitos eternos, que a la vez son mi mayor bien. Entonces, como no estamos diciendo, ni estoy menospreciando lo que implica la pérdida de vidas humanas en toda esta situación. Es algo trágico, sin duda. Es como en Génesis capítulo 50, cuando José mira todo lo que le pasó a él. Y dice así, ustedes lo planearon para el mal. Los hermanos habían hecho cosas que fueron horribles. Y no hay otra manera de llamar a eso que mal. Fue un gran mal. Pero José después dice, pero Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. ¿Qué significa eso? Bueno, el coronavirus es algo que podemos llamarlo, es un mal, es un gran mal, pero podemos agradecer a Dios, aún por el coronavirus, porque Él va a usarlo para sus propósitos de bien, para su pueblo. Y Él va a usarlo también para sus propósitos de bien para el mundo. Él va a usarlo para traer salvación, para humillar el corazón del mundo y atraerles hacia Él y para que le busquen a Él. Él lo va a usar como un megáfono que salga al mundo entero para proclamar que el Señor reina y que solo en Él hay salvación, para sacudir los cimientos y que el hombre entienda de que la vida es frágil, es un vapor, y que entienda que va a enfrentar a Dios y va a rendir cuenta a Dios. Y entonces venga a Dios en arrepentimiento y clame a Él por salvación y le encuentre solamente en Cristo. Entonces, es un temor pecaminoso cuando el temor está basado en mis intereses y no en el Señor. Y en tercer lugar, es un temor pecaminoso cuando, frente al peligro, me apoyo, o el peligro o la necesidad, me apoyo en las mentiras de este mundo y no en la verdad de Dios. Cuando dejo que lo que se escucha ahí afuera dicte la forma en la que tengo que pensar y actuar, ahí se vuelve pecaminoso. Porque lo que debe dirigir mi vida es la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Esta verdad la debo pensar, creer y predicar, la debo hablar constantemente. Lo que debo hablar todo el tiempo no son las opiniones que se escuchan por ahí. No son las cosas, ¿no es cierto?, que el mundo está hablando. Lo que debo hablar constantemente es la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Si yo no estoy hablando de esta manera, entonces mi afán es pecaminoso. El Señor dijo acá, no os afanéis. Quiero marcar, esto es una orden del Señor. Esto no es una sugerencia, es una orden. El afán es un pecado. Es un pecado que debemos abandonar y debemos abandonarlo de forma inmediata. Todo creyente debe declararle la guerra al temor y al afán pecaminoso que está acechando constantemente nuestras vidas. No os afanéis. Y fíjate lo amplio que es acá. No os afanéis por vuestra vida. Las cosas que mencionan son cosas muy simples de la vida cotidiana. Son las cosas que consumimos todos los días. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir?
Y claro, Jesús está hablando sobre estos temas, que son las formas más simples, las cosas, ¿no es cierto?, que nos ocupan día a día. Pero en esto también abarca todo lo demás. Como ya mencionamos el pasaje de Filipenses, donde Pablo dice, por nada estéis afanosos. Así que desde lo más pequeño, ahora podemos trasladarlo a todo lo demás. Entonces vamos a ver en el pasaje 7 razones que Jesús da para no temer, para no estar afanados de una forma pecaminosa. Las razones las vamos a ver rápidamente, pero pueden dar un fundamento real y verdadero a la vida de cualquier persona que es un discípulo de Cristo y que vive de acuerdo a esta vida de fe que Jesús describe en este pasaje. Así que vamos a verlas una por una. Primero, no se preocupen. Y el primer punto dice así: si confiamos en Dios, si confiamos a Dios lo grande, lo pequeño también podemos confiar. Lo primero que va a decir Jesús es: le hemos confiado a Dios lo grande, confiémosle también lo pequeño. Miren la forma en la que lo dice. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Primera pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La vida es más que el alimento, el cuerpo es más que el vestido. Hace una comparación el Señor. Y va desde lo más grande a lo más pequeño. Y Él dice, la vida es más que el alimento. Pensalo así. ¿De qué se trata la vida? La vida no se trata solamente de subsistir, ¿no? No se trata solamente de sobrevivir a las enfermedades. No se trata solamente de tener para comer y de poder vivir un día más. No se trata solamente de poder vestirme y vestirme cada vez mejor. De eso no se trata la vida. ¿Y de qué se trata la vida entonces? Bueno, la Biblia lo define así. Dios planeó nuestra vida. Él planeó crearnos a su imagen para que podamos llevarle gloria a Él. Para que le podamos conocer a Él, amarlo a Él y vivir para Él todos los días de nuestra vida. Y así disfrutar de Él. De eso se trata la vida. Y el Señor la diseñó la vida. El Señor diseñó nuestro cuerpo para que pueda funcionar de esa manera. El Señor diseñó este mundo para que pueda funcionar de esa manera. El Señor nos creó a nosotros a su imagen para que podamos vivir de esa manera. Toda la vida fue diseñada y planeada para este gran propósito. Si Dios planeó todo esto para este gran propósito, ¿se quedaría corto Dios y no proveería de los detalles que son necesarios para que todo este propósito se pueda cumplir? La vida es más que el alimento. Dios no va a fallar a sus propósitos. Él los va a cumplir. Hay otro pasaje que hace esa conexión también, que es Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Se los leo. Los Romanos 8, 31 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, el que nos dio su Hijo para salvarnos de nuestros pecados, ¿cómo no va a darnos también todo lo demás en comparación mucho menor a eso? Si Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, entregó su Hijo para rescatarnos, obró para traer el Evangelio hasta nosotros, ¿ustedes piensan que el coronavirus va a interrumpir de alguna manera todo este sistema y va a terminar antes de lo planeado el proceso? ¿Piensan que Dios va a dejar de darnos las cosas necesarias cada día para poder mantener nuestra vida, para poder lograr sus grandes propósitos? Claro que no. Si le hemos confiado a Dios lo más grande, nuestra vida, nuestra salvación, nuestra eternidad, ¿cómo no vamos a confiar lo más pequeño, que es que nuestra vida continúe, que podamos tener lo necesario para cada día? El segundo punto, no se preocupe. Si Dios cuida de lo que vale menos, también cuidará de lo que vale más.
Miren el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Acá Jesús centra nuestra atención en algo tan simple que parece absurdo. Usar algo tan insignificante, pero justamente este es el punto. Jesús va a hablar en los términos más simples y va a decir, miren las aves. Más de una vez en este texto Jesús va a decir que prestemos atención a algo. Es porque Él quiere que pensemos de tal manera que lo que pensemos cambie nuestra forma de actuar y de sentir. Así que, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que mirar las aves. Y darnos cuenta de que no tenemos que convencer a Dios que nos cuide. Y una evidencia clara, ¿no es cierto?, es que Dios cuida de lo que es pequeño. Estas aves, dice el Señor, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y es obvio. Todos los días el Señor les va a dar lo que ella necesita. Pero después de decir eso, miren a esas aves. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. El que alimenta a las aves no es el creador de las aves. Fíjate el término que usa. Es vuestro Padre. ¿El Señor cuida de sus criaturas? Claro que sí. Esto habla de la providencia en la que Dios, de forma amorosa, muestra su bondad a toda la creación. Esto es real. Todas las criaturas reciben el cuidado providencial de Dios. Pero nosotros no somos solo criaturas. Nosotros somos hijos. No todos los seres humanos, claro que no. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios son todas las personas de los que Jesús está hablando acá. Son sus discípulos. Son los que han nacido de nuevo, son los que han creído en el Evangelio y los que siguen a Cristo. Esos son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen una gran ventaja. Ellos se miran a ellos mismos y dicen, bueno, si Dios cuida de forma providencial y amorosa a las criaturas, aún a las más sencillas, nosotros estamos aún en otra plataforma, ¿no? Somos hijos y nuestro Padre no nos va a cuidar como un Padre amoroso. Ahí en el Salmo 104 habla de ese cuidado providencial. Dice, todos ellos esperan en ti, todas las criaturas de Dios, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Señor es la fuente de todo bien. El que cuida y sostiene toda la creación. Si Él cuida entonces a las aves, no va a cuidar de nosotros. Este es en Lucas capítulo 12, está un pasaje paralelo, donde se están registrando las mismas palabras del Señor, y acá Lucas agrega un detalle más. En Lucas 12:6, Lucas lo dice de esta manera, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis. Déjenme hacer un paréntesis. He estado viendo videitos en YouTube donde hablan, ¿no es cierto?, de que toda esta pandemia lo único que ha hecho es liberar a la creación de todo el daño que el hombre ha hecho sobre la creación. Y sin duda, el hombre ha causado mucho daño sobre la creación. Pero creo que este no es un momento de mirar esa liberación. Porque lo que estamos viendo es la muerte de personas que valen mucho más que todos los pájaros de todo el mundo. Una persona vale mucho más que todos los pájaros de todo el mundo. El Señor está usando esta comparación. Si Dios cuida de esos pájaros, ¿no va a cuidar también de sus hijos? Ahora, esto no quiere decir que sus hijos no están inmunes a la enfermedad. No quiere decir que no pueden sufrir y no pueden morir. Pero quiere decir, Dios no perdió el control. Dios es soberano, Dios es sabio.
Y Dios mira con esos ojos de padre amoroso a sus hijos, y Él va a hacer solo lo que sea mejor para sus hijos. ¿Qué padre si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? O si le pide un pescado le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más nuestro Padre nos va a dar buenas cosas? Dijo el Señor. Bueno, en tercer lugar, no se preocupen. Si no podemos controlar lo más esencial, ¿cuánto menos todo lo demás? Jesús acaba de mostrar lo ingenuo que es la ansiedad y la preocupación. Jesús va a demostrar que no está en nuestro control nada de aquello por lo cual nos preocupamos. Y lo va a decir de esta manera, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la habilidad? A veces tenemos una visión demasiado elevada de nosotros mismos. Y nuestro afán lo demuestra. Porque pensamos que podemos controlar, podemos cuidar, podemos proteger, podemos sostener. Creo que ya es hora de que nos demos cuenta de que no es así. No podemos. Jesús, por un ejemplo, le dice, ¿quién puede añadir a su estatura un codo? Bueno, la palabra codo es una medida. La palabra estatura no está en el texto original. Los traductores lo agregaron para completar el sentido. Pero la verdad es que el sentido de esa palabra podría significar altura o podría significar duración. Entonces, el contexto del pasaje parece favorecer la idea de duración más que altura. Entonces, si acá está dando la idea de duración, ¿quién puede agregar a su vida una medida? La idea que Jesús está dando es que nuestra vida es tan frágil que nadie puede agregar un solo instante más a su vida. Somos tan débiles que ninguna cantidad de dinero en el mundo podría extender nuestra vida un minuto más de lo que el Señor ha determinado. Si no podemos hacer de nuestra vida ni un minuto más larga de lo que el Señor ha determinado, ¿por qué nos preocupamos de todo lo demás? Si no podemos cuidar de lo más esencial. Si esto tiene que ver con la altura querría dar el sentido que nadie puede ser más grande a los ojos de Dios que lo que ya es. Pero para mí el sentido tiene que ver con la duración de la vida. Y el Salmo 39:6 dice así, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente es vano su afán. Fíjate cómo conecta estas dos cosas. Conecta la fragilidad de la vida con el afán. Claro, el hombre es débil y no se da cuenta que no puede extender su vida, pero aún así se afana y se preocupa por muchas cosas. Pero dice el final del Salmo 39:6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente es vano su afán, amontona riquezas y no sabe quién hará. Uno se preocupa por cosas que no controla, se preocupa por cosas que ni siquiera va a decidir quién las va a usar después que él ya no esté más. Así de vano es el corazón del hombre. Nadie se puede afanar. Nadie puede controlar aquello por lo cual se afana. Entonces, si no podemos controlar lo más esencial, cuanto menos todo lo demás. Cuarto lugar, no se preocupen. Si el esfuerzo humano no puede proveer, ¿por qué no confiar? A veces sobreestimamos la capacidad que el esfuerzo humano tiene de lograr proveer y sostenernos y lograr cumplir nuestros deseos y lograr nuestra grandeza. Y acá Jesús disuelve todo esto, este próximo versículo. Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Otro ejemplo que parece absurdo, una flor del campo, un lirio. No trabaja ni hila. Él no hace nada para estar vestido, pero el Señor le viste.
Fíjate la gracia del Señor, que decide vestir las partes más débiles de su creación. Son mucho más gloriosas que el poder del hombre más sabio, rico y poderoso que el mundo conoció. Salomón vivió hace muchos siglos en un mundo muy distinto al nuestro, pero en su mundo él fue el hombre más rico de su época. No hubo otro hombre más sabio que él en toda la historia de la humanidad. Y él tuvo un reino que fue tan glorioso que los reyes venían de los confines de la tierra solo a admirar la sabiduría y la grandeza de Salomón. Si alguien tuvo gloria fue Salomón. Su trono, su casa, sus vestiduras, sus manjares, sus palacios, no tuvieron igual en el mundo entero. Jesús dice así, miren, todo lo que ese hombre logró como hombre y toda su fuerza, no pudo darle lo que yo le doy por gracia a una flor del campo. Así de débiles somos para poder darnos a nosotros mismos nuestro mayor bien. Y así de dependientes somos en la gracia del Señor. A veces pensamos que todo depende de nosotros. Tenemos que ser realistas. Nada depende de nosotros. Todo depende del Señor. Y su gracia puede vestir con mayor gloria que todo el esfuerzo que la sabiduría humana podrían lograr. No se preocupen si el esfuerzo humano no puede proveer. ¿Por qué no confiar? Quinto lugar, no se preocupen. Si tenemos a Dios por Padre, no podemos vivir como los demás. Mira el versículo 31, vuelve a hacer una comparación diciendo, no os afanéis, pues. Otra vez dice, no os afanéis. 3 veces en este pasaje da la orden, no se afanen. No se afanen, no se afanen. Esta es la segunda vez. No se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando Mateo habla acá de los gentiles, no está hablando de una forma despectiva. Muchos judíos hablaban de los gentiles de una forma despectiva. Ellos entendían que ellos eran el pueblo de Dios y los gentiles estaban afuera, ellos estaban fuera de la relación que les hacía parte de las bendiciones que Dios daba. Ellos estaban sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y ellos hablaban así, despectivamente de los gentiles. Ahora, Mateo, en su libro, él, aunque le habla a judíos, él, como ningún otro, habla de los propósitos de Dios de salvación para los gentiles. Dios no es solamente el Dios de su nación elegida. Él es el Dios de todo el mundo. Él es el Salvador de todo el mundo. Él es la única esperanza del mundo. Él extiende su mano al mundo entero para salvarles. Él es la única esperanza de este mundo. Por eso Él planeó que su pueblo elegido traiga salvación y bendición al mundo entero. Él es el Dios de los gentiles. Y Mateo lo deja en claro en la Gran Comisión, cuando él registra que Jesús envió a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. Esa palabra etne es la misma palabra que aparece acá, los gentiles. Las etnias buscan todas estas cosas. Entonces, cuando Mateo habla de los gentiles, acá no está hablando de una forma despectiva, pero está hablando de una realidad. Está diciendo que el mundo que no teme a Dios, el mundo que está fuera de esta relación de salvación, el mundo que no ha venido a Cristo en fe y obediencia, el mundo que no es discípulo de Cristo, ellos viven una vida de afán. Y para ellos esto es normal. Esta es la norma. Esto es lo que debe ser. Y pienso en esta etapa, en esta situación con el coronavirus. El mundo hace bien en tener miedo. Hace bien en tener miedo porque los que mueren ahí en esos hospitales, sin Cristo, no solamente mueren una muerte horrenda, ellos cruzan a la próxima vida y entran a un tormento eterno, mucho peor que el tormento previo a la muerte por su rebelión. Hacen bien en tener miedo.
Hacen bien en tener miedo porque ellos han construido su vida sobre la arena. Y ahora su vida se está desmoronando por completo. Porque ellos están lejos de la vida sujeta a Cristo. Ellos hacen bien en tener miedo. Y ellos tienen miedo cuando su mundo se desmorona. Pero el creyente no. Hay un contraste acá hecho. El creyente ya no es parte de ese mundo. Ya no puede vivir como ese mundo. En Efesios 2, versículo 12, Pablo habla de cómo era nuestra vida antes, cuando éramos parte de ese mundo gentil. No éramos del pueblo de Dios. Y dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos en ese tiempo, antes de que el Evangelio llegara a nuestras vidas, antes de que el Espíritu Santo traiga convicción, antes de que se nos anuncie la palabra de salvación, antes de que hayamos creído, antes de que nos hayamos aferrado a Cristo, antes de que nazcamos de nuevo, nuestra vida era la vida de esos gentiles. Pero ya no más. Antes era así. En Efesios capítulo 4, versículo 17, ahora dice, bueno, si ya no somos parte de ese mundo gentil, ahora nuestra vida tiene que ser distinta. Y dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El creyente no puede estar en la misma sintonía que este mundo. No puede vivir controlado por los mismos temores que este mundo. Porque es normal para ellos, pero no es así para nosotros. Antes vivíamos como ellos. Ellos viven así por la dureza de su corazón, por la ignorancia de su corazón, por el entendimiento entenebrecido en el que ellos están. Porque ellos viven una vida que está controlada por la vanidad de sus pensamientos. Pero nosotros ya no andamos como ellos. Entonces Jesús dice en el versículo 32, los gentiles buscan estas cosas. Esto caracteriza a este mundo. Esto es normal para ellos. El hecho de que ellos busquen los afanes de esta vida, el hecho de que ellos busquen la seguridad en las cosas de esta vida, justamente eso que tanto les consume es lo que no les permite venir a Cristo. Es lo que mantiene sus vidas en una vida estéril que no tiene ningún fruto eterno. Esto es lo que distingue a un incrédulo de un creyente. Ellos están absorbidos por este mundo y por eso están afanados por estas cosas. Esto lo deja muy en claro la parábola del sembrador que Jesús contó ahí en Lucas capítulo 8. Cuando Jesús describió los terrenos donde caían las semillas, ¿se acuerdan? Hay varios terrenos distintos. Pero de repente describe una y dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto. Esos son los gentiles. Los gentiles viven en afanes, en preocupaciones. Y esa preocupación hace de su vida una vida totalmente estéril, que no puede tener ningún fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ese es el pueblo de Dios. Los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. De nuevo usa ese concepto Padre, ¿no? Los gentiles están sin Dios en este mundo. Pero nosotros tenemos a un Padre, nuestro Padre. Acá usa esta expresión de nuevo, nuestro Padre Celestial. Esta idea es que este Padre es un Padre que está en los cielos, pero la idea, ¿no es cierto?, es, él está gobernando desde los cielos. Él es soberano, Él está por sobre todo lo que pasa acá en la tierra. Es nuestro Padre Celestial y Él, que es soberano y está sobre todas las cosas, Él sabe. Él sabe. Este saber no es solamente que Él lo ve a la distancia. Él sabe, significa que Él está cerca. Y está cerca como un Padre amoroso.
Por lo tanto, no hay ninguna razón para afanarse, ninguna razón para temer. Toda buena dádiva, de todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En sexto lugar, no se preocupen. Si buscamos el reino de Dios primero, todo lo demás vendrá. Y este es una porción central de toda esta que Jesús está describiendo. En el versículo 33 hace un contraste muy, muy importante donde dice, más buscad. El mundo busca sus afanes. Nosotros no, pero nosotros sí buscamos algo. Nosotros sí estamos enfocados en algo. Nosotros sí estamos dedicados a algo. Más buscad, primeramente, como prioridad, como eje central, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que Jesús está haciendo acá es liberando a sus discípulos de los afanes de esta vida. Pero no solamente para que vivan una vida relajada, sino que es para que puedan enfocar su corazón en la búsqueda de algo que sí vale la pena darle el corazón. Algo que sí vale la pena estar preocupado y dedicado a esto. En vez de estar preocupado por la forma en la que se desboronan mis intereses, estar preocupado por avanzar los intereses de nuestro Señor. Estar preocupado por construir y edificar la iglesia, el reino del Señor. Estar preocupados por vivir una vida que honra al Señor. De esto se trata el reino del cual está hablando acá. Este reino, por un lado, es un regalo de gracia al cual hemos sido invitados y que se nos ha dado. Hay un pasaje precioso que tenemos colgado nosotros en un cuadro en la cocina de nuestra casa, que está en Lucas 12:32, donde el Señor dice así, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hay algo mucho más valioso que todo lo que se ve a nuestro alrededor, y es el reino. Un reino inconmovible, un reino eterno, un reino que el Cristo gobierna, que Él está dominando y controlando hoy, y un reino que va a perdurar por siempre. Un reino que hoy se ve en forma visible, en la forma en la que Él gobierna sobre sus salvos, su iglesia en nuestro tiempo, pero un reino que va a durar para siempre. Un reino que, cuando todas las cosas de este mundo se consuman, este reino va a subsistir. Un reino que en un momento que estamos esperando va a manifestarse cuando el Señor venga y reine visiblemente, físicamente, desde Jerusalén sobre todo este mundo. Y un reino que va a ser perpetuo. Ese reino es del cual está hablando acá. Ese reino nos fue dado a nosotros como un regalo de la gracia de Dios. Al Señor le plació darnos el reino. Pero ese reino que nos fue dado tiene que volverse nuestra ocupación central. En pocas palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, no se preocupen por las cosas del mundo. No se preocupen por acumular, por tener, por mantener, nada. Ocúpense de lo que va a ser eterno. Y el Señor va a ocuparse de todo lo que es temporal. Él les va a sostener, Él les va a guardar todo el tiempo que Él crea necesario para cumplir sus propósitos eternos. Y su reino va a durar por siempre. El servicio a este reino va a ser recompensado eternamente. Este reino es lo que debe ocupar nuestra mente y nuestro corazón. Hay un momento, ¿no es cierto?, donde mucha gente viene a Jesús y Jesús les confronta y le dice, ustedes me están buscando solamente porque yo les doy de comer. Pero le dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjate, trabajad. Estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Pero estamos acostumbrados a trabajar por las cosas que perecen. Jesús dice, no trabajen por las cosas que perecen, trabajen por las cosas que
que permanecen para vida eterna. A esto se refiere el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios. Y entre paréntesis, el reino de Dios no es algo solamente de Mateo, no es algo solamente de esta etapa del ministerio de Jesús, es algo de nuestra vida hoy presente. En el libro de los Hechos, este fue el mensaje que fue predicado. En Hechos capítulo 20, versículo 25, Pablo le dice a los ancianos en Éfeso que él, aquí dice, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por donde Pablo pasó, lo que hizo fue predicar el reino de Dios. Ese fue su tema, esa fue su predicación. Y ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que fuimos trasladados nosotros del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Nosotros estamos en el reino de Cristo. Él es nuestro Rey. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que recibieron al Rey. Son los que están en el reino. Son los que viven las dinámicas del reino. Son los que viven, Mateo capítulo 6, los que viven en el reino son los que viven esa paz de la que habla Cristo y de la que estamos exponiendo acá. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, ocuparse. Vos ocupate de sus intereses. El Señor va a cuidarte. Todo lo que Él quiera cuidarte, para cumplir sus intereses y sus propósitos. El Señor va a proveer. Esta es una promesa preciosa para el Hijo de Dios. Y no es una promesa solo para el Antiguo Testamento, donde encontramos muchos textos, ¿no es cierto? En el Salmo 34:9, por ejemplo, dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El Antiguo Testamento promete el cuidado de Dios para los que le temen. Y el Nuevo Testamento también, ahí en 1 Timoteo 4, versículo 7, Pablo le dice así a Timoteo, ejercítate para la piedad. Esforzate para desarrollar tu vida piadosa, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si uno vive para la vida piadosa que honra al Señor, entonces eso tiene promesas para esta vida y para la venidera. Y adivinemos cuál es la promesa para esta vida. La promesa es esta: el Señor me va a sostener. El Señor va a cumplir sus propósitos en mí. Y para la vida futura, recompensas eternas. Ocupémonos de la piedad. Tiene promesas. Bueno, en último lugar, no se preocupen. Si cada día tiene su propia carga, no podemos vivir más allá. Mira el versículo 34. Termina con algo que es simplemente lógico, natural y elemental. Así que, no os afanéis por el día de mañana. Tercera vez que lo dice. No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Porque el día de mañana traerá su propio afán. El día de mañana traerá su propio afán. Básicamente lo que esto está diciendo es esto. Mira, y el último, basta cada día su propio mal. El hombre no fue creado para llevar las cargas de todos los días en un mismo momento. Dios puso un límite a las presiones y las cargas que el hombre puede llevar. Y el límite es este, solamente las del momento, solamente las de hoy. En este hoy es en donde vivimos. En este hoy es en donde nosotros podemos enfrentar lo que el hoy trae. Y por lo tanto, termina el versículo 34 diciendo, basta cada día su propio mal. Lo que está diciendo ahí es que Dios no solamente va a traer las cargas un día a la vez, sino que Dios va a dar la misericordia que necesitamos para llevar la carga el día que Él la traiga. La carga de cada día va a venir acompañada con la gracia del Señor para enfrentarla. Y por lo tanto, ¿por qué querer llevar la del día de mañana? Esto es algo incoherente. Es algo totalmente absurdo. Nuestro afán no aporta nada para las cargas del mañana.
nuestra ocupación solamente debe incluir lo del hoy. Claro, esto no quiere decir que nosotros no trabajamos para el mañana, porque el libro de Proverbios habla, por ejemplo, de la hormiga, que acumula en el verano para el invierno y lo muestra como algo necesario, algo bueno, algo que debemos imitar. Y sí, nosotros hacemos planes y nosotros trabajamos para mañana. Pero recuerden, el punto acá es el afán. Nosotros trabajamos para mañana, pero llevamos las cargas del hoy. No nos afanamos por el mañana. El mundo no entiende este principio. Y recibimos bombardeos constantes, ¿no es cierto?, de todo lo que se viene en el mañana. Y todo ese bombardeo quiere estimular en nosotros afán y temor. ¿Y Jesús qué dice? No os afanéis por el día de mañana. Una orden. Vivimos el hoy. Trabajamos para mañana, pero llevamos la carga que el Señor nos permite llevar cada día con lo que Él nos permite traer. Bueno, ¿cómo resumimos todo esto? ¿Qué tenemos que hacer frente a todo esto que el Señor nos enseñó? Bueno, una lista de tareas. Primero, la ansiedad es un pecado. Tenemos que verlo como tal y tratarlo como tal. Tenemos que ver la ansiedad como pecado y no justificarla. Hay muchos pecados que son fáciles de señalar y fáciles de atacar, pero la ansiedad es uno de esos pecados que justificamos. Decimos, bueno, esta situación lo amerita, esta es una situación crítica y caótica y por eso es normal, es natural, debemos vivir de esta manera, afanados y cargados, y lo estimulamos y lo permitimos todo el tiempo. Esto debemos eliminarlo, debemos señalarlo por lo que es y debemos combatirlo. La ansiedad es pecado. Como pecado, entonces, tenemos que, en primer lugar, confesarlo. Nos cuesta hacerlo, pero debemos llamarlo por lo que es. Debemos dejar de excusarlo, debemos confesarlo. Cuando alguien nos confronta con esto, debemos reconocerlo. No debemos dar excusas, no debemos disimularlo, debemos enfrentarlo y debemos reconocerlo tal cual es y dejar que la Biblia lo exponga y lo trate. En primer lugar, confesarlo. En segundo lugar, tenemos que alejarnos de lo que causa ansiedad. Es como cualquier otro pecado. Pensemos si estoy luchando con la fornicación. Una de las cosas que le decimos a alguien que está luchando con la pornografía es, tenés que dejar de mirar YouTube cuando estás solo la noche en tu casa. Porque eso va a ser una fuente de tentación, eso te va a inducir a ese pecado. Entonces, déjalo. Pero la ansiedad es un pecado. Y vos tenés que detectar cuáles son las fuentes de ansiedad. ¿Es YouTube la fuente de ansiedad? ¿Es la televisión? Si YouTube y la televisión están estimulando el pecado de tu corazón para afanarte pecaminosamente por esas cosas, entonces aléjate, abandonalo. No está mal mirar YouTube y mirar la tele, no está mal mirar las estadísticas, no está mal pensar en cómo enfrentamos esta situación. Pero si mi corazón está reaccionando pecaminosamente, si en vez de confiar en el Señor, estoy confiando en mi entorno, si estoy pensando en mis intereses y no en los del Señor, si estoy empezando a pensar las mentiras en vez de pensar la verdad de Dios, entonces tengo que alejarme de eso lo antes posible. En tercer lugar, tenemos que apoyarnos en las Escrituras. Tenemos que renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Tenemos que pensar verdad y hablar verdad, unos con otros. Dejemos de hablar lo que el mundo habla. Hablemos las promesas del Señor. Hablemos la verdad de Dios para que nuestro corazón se afirme en esa verdad. Como el Salmo 46, por ejemplo, versículo 1 al 3, donde dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. No temeremos. Esto es lo que tenemos que hablar. Esto es lo que tenemos que pensar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos que hablarnos a nuestra propia alma, como el salmista en el Salmo 42, 11, cuando dice así,
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estas verdades y muchas otras son las que tenemos que traer a nuestra mente. Y tenemos que vivir en medio de esta situación, no solamente sin afán, sino con nuestro enfoque puesto en lo que sí es permanente y eterno. Es difícil. La situación nos enfoca, nos desenfoca. Quiero terminar con un texto, ahí en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 31. Pablo está hablando acerca de cómo diferentes circunstancias a veces se ven como estorbos para una vida plena que pueda servir al Señor y pueda llevar mucho fruto para Él. En ese caso, ahí en 1 Corintios 7, es que algunos pensaban, bueno, si soy soltero, estoy limitado para servir al Señor. Y otros pensaban, bueno, si estoy casado, estoy limitado para servir al Señor. Pablo dice, no, cualquiera de las dos formas es una forma en la que vemos la gracia del Señor, es un regalo de Dios para que puedas vivir para Él, y cada uno tiene un rol distinto y una forma distinta, pero los dos tienen que vivir ese rol para la gloria de Dios. Y después Pablo amplía ese abanico y dice, no solamente soltería o matrimonio, cualquier situación que Dios trae a nuestra vida, todas las situaciones son un camino para llevarle gloria a Él. No son un estorbo, no son un freno, son una de las maneras en las que Dios va a usarnos para tener fruto eterno. Y acá Pablo está cerrando todo. Y en el versículo 29 dice esto, pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no les disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Hermanos, el tiempo es corto. Todo lo que nos rodea es solo apariencia, y todo se desvanece. Aún la crisis es apariencia, es parte de esa apariencia temporal. Por eso Pablo lo incluye. Pablo dice, los que lloran tienen que hacer como si no llorasen. ¿Estamos sufriendo? No dejemos que el sufrimiento nos quite la oportunidad de aprovechar el tiempo para lo que es valioso y eterno. El dolor de este mundo se pasa. Las circunstancias de este mundo se pasan. El gozo de este mundo se pasa. Todo se pasa. El tiempo es corto. Vivamos para lo eterno. Aprovechemos esta situación. Pensemos cómo podemos llevar gloria. Una de las formas, ¿no es cierto?, es viviendo en paz, en confianza, en esperanza y siendo un testimonio para el mundo. Y otra es aprovechando todos los medios posibles para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, aún en estas circunstancias. Bueno, que el Señor cumpla sus propósitos en nuestras vidas a través de esta situación también, para su gloria. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos reenfoca, porque ella nos exhorta, nos corrige, nos ordena cómo debemos vivir. Ayúdanos, Señor. Ahora te pido que la palabra que ha sido predicada pueda caer en corazones fértiles, donde pueda tener fruto y pueda llevar fruto para tu gloria. Te encomendamos todo esto a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.